Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar acerca de la matriz extracelular. Cuando hablamos de la matriz extracelular tenemos que pensar en aquel elemento o conjunto de elementos que están rodeando a cada una de las células y al conjunto de células que forman un tejido, ¿sí? Esta matriz extracelular, esta sustancia que rodea a cada una de las células y de los tejidos, está formada por azúcares, proteínas, iones y agua, entre otras cosas. La forma, los elementos que la constituyen suelen establecer redes, ¿sí? Vamos a encontrar que las proteínas y los azúcares se relacionan entre sí, formando complejos macromoleculares, que tienen diferentes nombres. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito más eso. Y la composición y la cantidad de matriz extracelular suele variar un poco de tejido en tejido, de órgano en órgano. Eso tiene mucho que ver con la función que tenga cada uno de los tejidos o de los órganos que estemos estudiando, ¿sí? En algunos lugares vamos a poder encontrar matriz extracelular más abundante, en otros quizás menor cantidad, y esto va a tener que ver mucho con la función del tejido en cuestión, ¿sí? Fíjense en este esquema, lo que les muestro es simplemente, acá tenemos una membrana plasmática en color rojo, ¿sí? Donde tiene algunas proteínas integrales de membrana, ¿sí? Estas proteínas atraviesan la membrana y relacionan o vinculan a la célula con aquellos elementos fibrilares que están en la matriz extracelular. En este caso, se vinculan, por ejemplo, con fibras con proteínas de colágeno, a través de fibronectinas, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer en esta clase, que es breve, es hablar un poquito acerca de estos elementos que vamos a encontrar, de estos azúcares que encontramos en la matriz, y de las proteínas, y de cómo se vinculan entre sí. Hace un tiempo, cuando hablábamos acerca de las biomoléculas, descubrimos que había unos polisacáridos, es decir, unos conjuntos de azúcares, unas moléculas muy grandes, formadas por la unión de diferentes monosacáridos, que se llamaban heteropolisacáridos, porque estaban formados por monómeros que eran diferentes entre sí, y que tenían un nombre muy particular, que era glucosaminoglicanos. Bueno, estos glucosaminoglicanos, que mencionamos hace ya un tiempo largo, aparecen en la matriz, ¿sí? Son heteropolisacáridos, como les mencionaba antes, es decir, sus monómeros, las unidades que forman este polímero, son diferentes entre sí. Estas unidades son disacáridos, que están formados por dos monosacáridos distintos, son exosas, así como era la glucosa, por ejemplo, pero tienen otros nombres, pueden tener algunas diferencias respecto de los monosacáridos que participan, por ejemplo, de los procesos metabólicos que están vinculados con la obtención de energía, ¿sí? Son otros monosacáridos. Fíjense que yo acá les dejo algunos nombres, como para que ustedes tengan idea: el D-glucuronato, ¿sí? La N-sulfo-D-glucosamina 6-sulfato, o sea, son otras exosas. La idea no es que ustedes aprendan los nombres, ¿sí? La idea es que tengan en mente esto. Son otro tipo de monosacáridos que van a estar formando en particular los glucosaminoglicanos. Fíjense que a su vez, los glucosaminoglicanos tienen sus nombres propios, sus nombres particulares, ¿sí? Por ejemplo, dermatansulfato, conditinsulfato, heparansulfato. Insisto que la idea no es que ustedes se aprendan estos nombres de memoria, ¿sí? Si tengan idea, registren algunos nombres de glucosaminoglicanos, solamente para tener una idea. Esto no se lo vamos a tomar en un examen, quédense tranquilos. Los glucosaminoglicanos, en su mayoría, se unen a proteínas. Estas proteínas son centrales, forman un eje proteico y adoptan una estructura que se parece a esos cepillos para limpiar botellas o mamaderas. ¿Vieron? Imagínense un eje central, que es como un gran cordón, ¿sí? Un gran cordón, y desde el centro y hacia afuera se disponen los heteropolisacáridos, los glucosaminoglicanos. Ahora, igualmente más adelante les muestro una figura. Entonces, es muy común que los glucosaminoglicanos, casi todos, no todos, casi todos, los glucosaminoglicanos se unan a estas proteínas centrales y formen algo que se llama proteoglicano.
Estos proteoglicanos son muy abundantes en la matriz. ¿Por qué digo que algunos glucosaminoglicanos se unen a estas proteínas centrales formando proteoglicanos? Porque hay uno en particular, que es el ácido hialurónico, que seguramente les suene, que no contiene grupo sulfato para nada, y no se une a ninguna proteína formando parte de un proteoglicano. Insisto, no es necesario, no les vamos a tomar en un examen si el ácido hialurónico está sulfatado o no. Registren algunos nombres para poder darle identidad a los elementos de la matriz. En este esquema, fíjense que acá yo les muestro, tenemos, ahí está el cursor, tenemos los glucosaminoglicanos, que son estas rayitas, ¿sí?, dobladitas, la proteína central. Cada una de estas unidades forma un proteoglicano, y a su vez los proteoglicanos pueden vincularse con el ácido hialurónico, ¿sí?, pero el ácido hialurónico no va a estar formando parte, propiamente dicho, del proteoglicano. ¿Qué propiedades le confiere a la matriz extracelular la presencia de proteoglucanos? La disposición de los glucosaminoglicanos junto con estas proteínas centrales produce estos complejos macromoleculares que son muy atractores de iones, por ejemplo sodio y potasio. Estos iones que tienen carga, a su vez, suelen estar sumamente hidratados. ¿Qué quiere decir que un ion esté hidratado? Quiere decir que estos iones traen consigo a numerosas moléculas de agua, muchísimas moléculas de agua. Y es por ello que la matriz extracelular es un gran reservorio de agua. Esto le va a conferir ciertas propiedades, o sea, en alguna bibliografía van a encontrar que la matriz extracelular está formada por sustancia amorfa, ¿sí? Tiene como una consistencia como si fuese un gel, como si fuese, ustedes imagínense, si ustedes pueden extender la mano así y tocar debajo de la pielcita que une los dedos, esa consistencia, ¿sí?, como de medio blanda, que se puede deformar, esa consistencia es la que tiene la matriz extracelular. Es una gran reserva de agua, y eso se debe justamente a la presencia de numerosos iones con cargas positivas, que son atraídos por los glucosaminoglicanos. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en la matriz? Recién hablamos de azúcares, que se unen a algunas proteínas para formar estos complejos macromoleculares. También podemos encontrar proteínas fibrosas o fibrilares, que se encuentran en su manera natural, como son el colágeno y la elastina. Son muy abundantes en la matriz, son dos grupos de familias de proteínas, o sea, no hay un solo tipo de colágeno, hay un montón de colágenos, no hay un solo tipo de elastina, hay un montón de tipos de elastina. Son sintetizadas ambas proteínas por los fibroblastos, ¿sí? Y estas proteínas pueden encontrarse dispuestas como si fuesen fibras, grandes paquetes fibrosos, o también pueden, en función de qué tipo de colágeno estemos estudiando, o qué tipo de elastina, pueden encontrarse formando redes, ¿sí?, redes tridimensionales. Por último, voy a mencionar a las proteínas de adhesión. Estas son muy importantes porque van a participar de las uniones entre las células y la matriz. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que un tejido era justamente un conjunto de células, un agregado de células, y la matriz que vincula y que mantiene unidas a esas células? Bueno, las proteínas de adhesión son las que van a participar junto con proteínas integrales de membrana y algunas proteínas del citoesqueleto, van a permitir, mejor dicho, que las células se unan a la matriz y que no se nos vayan por ahí, y que no se nos separen, ¿sí?, que no se nos separen del tejido. Eso va a hacer que el tejido se mantenga unido como tal, y que también a su vez pueda formar órganos. Es muy importante el papel de las proteínas de adhesión, manteniendo a las células todas juntas. ¿Cómo trabajan, por ejemplo? Acá simplemente les muestro una esquemita, ¿sí? Las fibronectinas son un grupo muy importante de proteínas, han sido muy estudiadas en casos de procesos de células cancerosas y cómo migran estas células cancerosas. Las fibronectinas, fíjense, acá tenemos en esta esquemita, simplemente les muestro. Acá fíjense que tenemos proteoglicanos, fibras de colágeno,
Y acá tenemos fibronectinas que interactúan con las integrinas son unas proteínas integrales de membrana, que vinculan el espacio citoplasmático, atraviesan la membrana plasmática y se relacionan con una proteína que está en la matriz extracelular, permitiendo, ¿sí?, la unión entre la célula y la matriz. Eso.